días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Excelente? Excelente. Eso, qué bueno. Ahí excelente, bueno, excelente. Es que excelente pelando el diente. Mira, seguimos con esta serie de ¿y tú eres cristiano? Si te preguntaran, ¿y tú eres cristiano? ¿Qué responderías? ¿Y tú eres cristiano? ¿Qué podrías responder? A lo mejor tú dices, sí, yo soy cristiano. O tal vez respondas allí con duda, ¿no? Y yo no sé si ustedes saben esta historia que leí la vez pasada y me gustó mucho, que iba una mujer en el carro y cuando ella iba en el carro el semáforo estaba en amarillo, se estaba colocando el semáforo en amarillo y la mujer iba detrás de un carro y el carro decidió pararse. Para esta mujer amarillo, dale rápido que se va a poner rojo. Para el hombre que iba delante de ella, amarillo es precaución, detente, que hay que pararse. Así que el hombre se detiene y se para y la mujer se enoja. Se enoja tan fuertemente que empieza a tocarle coleta, y empieza a insultar al hombre, mira, y empieza a insultar, y el hombre parado tranquilo. En eso estaba la policía detrás de la mujer y el policía se baja del carro y le dice, señora, bájese del auto y deme los papeles. Y la mujer le muestra los papeles y le dice, vamos a la comisaría. Y se la llevan presa. Entonces, cuando se la llevan presa, que la detienen, empiezan a averiguar y ella dice, ajá, pero ¿por qué me detienes? El carro es mío, tal. Entonces al final averiguan y ven todas las cosas y se dan cuenta que ciertamente el carro es de la señora. Así que el policía le dice, mira, quiero pedirte disculpas, lo que pasa es que yo te detuve porque es que yo vi la forma como reaccionaste con el carro que se paró delante y empezaste a insultar a este hombre, a decirle tanta grosería que yo dije, ese carro no es de esa señora. ¿Y por qué usted dice que el carro no era mío? No, es que en la parte de atrás del carro tenía un pescadito y yo soy cristiano. Entonces, un cristiano no insulta a otro. Un cristiano no hace, este carro se lo robaron. Y eso es increíble, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, mira, yo soy cristiano y voy a la iglesia y a veces me comporto de una manera que tal vez a las otras personas quedan sorprendidas o las otras personas quedan, ajá, pero más o menos, ¿tú eres cristiano? Tú no eras cristiano, mira la palabra que se te salió. O mira esto. Y hoy vamos a seguir con esta serie de ¿y tú eres cristiano? Dile que está a tu lado, ¿tú eres cristiano? Y ahí vamos a hablar, hoy vamos a hablar sobre las excusas. Vamos a tocar un tema de ¿cuál es tu excusa? ¿La tienes allí, Anthony? Ayúdame. ¿Y cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? A ver, yo quiero que tú pienses en tu mayor excusa. Me imagino que en algún momento diste una excusa. Piensa en tu mayor excusa, la mayor excusa que tú has dado en la vida. De repente llegaste tarde a un lugar, llegaste tarde a un punto y te metiste tremenda excusa. Mira, es que llegué tarde porque tú sabes que la abuelita, oye, no me dejó dormir y bueno, mi abuelita se enfermó y ahí metiste tu excusa. ¿Sí? ¿Estás pensando en tu mayor excusa? La mayor excusa que has metido. Que tú sabes que vas mal, que vas tarde o que estás haciendo cosas y de repente metes una excusa. O quiero que pienses en la mayor excusa que te han dado. Imagínate la mayor excusa que te han dado. Piensa en esa persona. Que por cierto, tú fuiste más mentiroso que él. Claro, porque tú dices, mira, él me está dando esta excusa y me está diciendo mentira. Pero yo soy tan más mentiroso que él que le estoy haciendo creer que yo creo lo que él me está diciendo. Cuando yo sé que eso es mentira. Y a veces ponemos muchas excusas. Para hacer un trabajo metemos excusas. Para ir a una labor social tal vez ponemos excusas, para ir a la iglesia ponemos excusas y siempre nos estamos excusando. ¿Y sabían ustedes que los cristianos también se excusan? Porque uno pudiera decir, bueno, mira, esa es la gente que está en el mundo. Bueno, nosotros los cristianos no nos excusamos. A ver, ¿cómo se puede excusar un cristiano? ¿Cómo pudiera excusarse un cristiano? Por ejemplo, imagínate ese cristiano que está llegando a la iglesia y este cristiano que de repente le invitan una copa y entonces dice, perro, voy a beber. Y la excusa sería, bueno, pero ¿por qué no puedo beber si la Biblia dice que el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino? Si Jesús no le hubiera gustado a los borrachos, no hubiera convertido el agua en vino. Así que yo puedo beber. Y se va y toma, sin ningún problema, ¿no? Y se agarra de esa excusa y puede decir, mira, eso es válido. ¿Por qué? Lo dice la palabra. O eres iracundo
y te molestas y gritas y vas y te preguntan, ¿y tú eres cristiano? Ah, bueno, Jesús también se puso violento un día cuando llegó ahí al templo y vio que la gente estaba allí vendiendo las cosas, agarró y lanzó y se puso violento con ellos. Así que la Biblia dice que Cristo hizo eso, así que ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si yo soy cristiano, estoy siguiendo ese ejemplo de Jesús, ¿sí? A ver, ¿qué otra excusa tienen los cristianos? ¿Qué otras excusas pudiéramos colocarnos y decir? Y uno lo pudiera colocar ahora, pero en tiempos de Jesús también había excusas. En tiempos de Jesús también las personas se excusaban, y el punto era que usaban la palabra, se usaba la palabra para excusarse. Y ahí el punto es lo que le molesta a Jesús. ¿Por qué usas la palabra de Dios para excusarte y para llevar y poner excusas? Cuenta la historia de un pastor que un día le llegó un hombre molesto porque su hija se había enamorado de un hombre negro, de un hombre de color. Así que llega el hombre donde el pastor y dice: mire, pastor, estoy sumamente molesto y yo vengo a hablar con usted para que usted hable con mi hija y le haga entrar en razón. Y el pastor dice: ajá, pero ¿qué pasa? Es que ella se enamoró de un hombre moreno, morado. Y no es justo que ella se vaya a casar con un hombre así. Y el pastor le dice: ajá, pero ¿cuál es el problema? Y el hombre saca la Biblia. Mire, aquí está la Biblia. Y mire lo que dice aquí: Moisés se casó con una moabita, una africana, una morena negra. Ajá, muy bien. ¿Y qué pasó? Mire lo que dice acá más adelante: Moisés no entró a la tierra prometida. Ay, por Dios. Es decir, como se casó con la negra, por eso Dios no la metió a la tierra prometida. Si la hija mía se casa con la negra, no va a entrar a la tierra prometida. O sea, y ojo, y buscó la palabra, y lo que estaba diciendo era verdad. Moisés se casó con la moabita y Moisés no entró a la tierra prometida, pero no porque se casó con la moabita. Pero ahí es donde vienen los cristianos, cuando usamos las palabras a nuestra conveniencia, cuando agarramos la Biblia para decir algo que nos beneficia a nosotros, pero buscamos esa excusa. Ahora, ¿cómo respondía Jesús ante estas excusas? ¿Cómo respondía el Señor ante estas cosas? Porque el punto no es que si somos o no cristianos, el punto es que somos discípulos. ¿Qué hace un discípulo? ¿Para qué un discípulo quiere conocer la palabra de Dios? ¿Para qué un discípulo quiere saber la Biblia? Porque hay muchas personas que sí conocen la Biblia, pero utilizan la Biblia para defenderse. Utilizan la Biblia para hacer cosas. Y ya luego las cosas a veces no les salen como es. Y veamos este texto acá, en Mateo 15, del 1 al 7. Vamos a ver esta referencia acá. Mateo 15, del 1 al 7 dice: en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Sí, Jesús no había ido ese día a la fiesta, y ellos, como Jesús no fue a la fiesta, fueron a ver ¿dónde está Jesús? Si Jesús no viene, vamos nosotros donde está Jesús para ver qué está haciendo Jesús. Así que fueron de Jerusalén. Estos ancianos y estos fariseos, estos maestros de la ley, fueron desde Jerusalén a Galilea para hablar con Jesús. Y cuando llegan donde Jesús le hacen esta pregunta: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Es una tradición que tenían allí estos maestros, estos fariseos. Tenían esa tradición, y normalmente lo que Dios había pedido a los sacerdotes es que ellos antes de comer tenían que lavarse las manos por lo menos 7 veces. Así que como lo estaban haciendo los sacerdotes por lo menos 7 veces, los ancianos y los maestros llegaron: bueno, que no solamente lo hagan los sacerdotes, porque si Dios lo pidió a los sacerdotes para que fueran santos, nosotros también vamos a hacerlo. Así que pusieron esa tradición para que todos los judíos tenían que lavarse las manos. Así que ellos ven donde están los discípulos de Jesús y ven que los discípulos de Jesús, en el momento que van a comer, no se lavan las manos, y preguntan: epa, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? ¿Por qué no se lavan las manos? Y entonces Jesús, cuando le hacen una pregunta, ¿qué hace Jesús? Responde con otra pregunta. Y mira lo que le respondió Jesús. Jesús le respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? En otras palabras, tú estás acusando y estás hablando de que por qué los discípulos no se lavan las manos. Y es una tradición de ustedes, no lo puso Dios, lo pusieron ustedes.
Entonces, ¿por qué ustedes, por sus tradiciones, violan las leyes directas de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Obedecer las leyes directas de Dios o las tradiciones de ustedes? Y ellos así como asombrados, ajá, más o menos, ¿cómo? Jesús les dice, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, tendrá que morir. Imagínate tú. Gracias a Dios que Jesús vino, ¿no? Y murió por nosotros en la cruz del Calvario, y no toditos estuviéramos muertos. ¿Cuándo hablaste mal de tu mamá? Cuando no te daba tu mamá no te daba lo que pediste, vieja bruja, pi, 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 pi. Después le pedías perdón, pero ahí estabas hablando mal de tu mamá, estabas hablando mal de tu papá y merecías la muerte. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora, sigue Jesús. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Ajá, ya va. Ustedes están diciendo que le dicen a las personas que por tradición, mira, si tú das a la iglesia, si tú le das a Dios, no hace falta que le des a tus padres. Porque ¿cómo vas a hacer si le das a la iglesia y le das a tus padres? Oye, es mejor darle a la iglesia, que es de Dios, ¿para qué le vas a dar a tus padres? Más o menos lo que le estaban diciendo. Y honrar al padre y a la madre no solamente era tratarlos bien, no solamente era respetarles, sino también que cuando los padres llegaban a una edad adulta, que no podían mantenerse, ellos tenían que mantener a sus padres. Por entonces estos sacerdotes les habían dicho, mira, ¿sabes qué? No hace falta que mantengas a tus padres porque estás dando a Dios. Y es mejor que le des a Dios que le des a tus padres, no importa a ellos. Pero entonces ustedes, por su tradición, entonces lo que están haciendo es anulando ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. O sea, ¿qué es más importante? ¿Que honres a tu padre o a tu madre o que dejes y no le dejes a ellos por darle a la iglesia? ¿Y por qué le dice hipócrita? Porque en ese tiempo el dinero que entraba a la iglesia, eso es lo que tomaban los sacerdotes. Ahora mira esa tradición bien chévere, ¿no? ¿Para qué le vas a dar a ellos si puedes darlo acá? Y Jesús va y le responde, ¿cómo le responde? ¡Hipócrita! ¿Sabes? Más o menos pasa cuando tú juzgas a algún hermano y ves el pecado que está haciendo algún hermano y no estás viendo el tuyo. Y es como que le llegaras al hermano diciéndole, hermano, ¿por qué usted hace esto? Y el hermano te responde con la pregunta, ok, excelente. ¿Y por qué tú estás haciendo otra cosa? Porque ellos estaban acusando a los discípulos porque no se lavaban las manos. Jesús le salió con otro punto. Ok, si vas a venir a reclamar, ¿qué ejemplo estás dando con esto? Por eso decía, sácate la paja que tienes en tu ojo para luego entonces poder ir a poder ver el problema que tiene el otro. Ahora, ¿qué hace eso acá? ¿Cómo les dice? Hipócritas. ¿Sabes? Una palabra que a uno le gustaría decir. ¿Sabes? Usted alguna vez a lo mejor lo ha pensado, ¿no? Algún hermano que a él le dice algo y te dice, es hipócrita. Me va a venir a decir a mí y no está viendo él lo más que está haciendo. ¿Ah? Y hoy vamos a hacer ese ejercicio de poder decir hipócrita. Vamos a poder tener ese permiso. Imagínate que estás leyendo eso y de repente tú estás viendo aquí para este lado y de repente te vas a voltear donde está tu hermano. Hipócrita. Y le dice hipócrita. Así que vamos a hacerlo. Respira ahí profundo. Ahora voltea hacia donde está la persona que está a tu lado y desahoga y dile hipócrita. Mira, y si te ve mal, dile, eso es lo que dice la palabra. O sea, te agarra. Esa es la excusa, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice eso. Hipócrita. Entonces, eso pasa cuando se toman parte de la palabra de Dios para beneficio tuyo y buscas excusas. Y más o menos acá los maestros y los fariseos se enfocaban mucho en esas cosas y conocían de la palabra y conocían de la Biblia, pero era para simplemente conocer muchas cosas, pero para juzgar a otros. Porque como conoces toda la ley, entonces puede verlo en cualquier persona. Una mentirita, mintió. Mira, este pecó, y este pecó, y este pecó. ¿Sabe? Esa excusa y hay problemas en iglesias. De repente hay iglesias donde piensa
que los hermanos que no tienen dinero están en maldición. Mira, esos hermanos que no tienen plata, esos están en una maldición, porque la palabra dice en Deuteronomio 13 que el Señor hizo uno para estar a cabeza o cola, y Él quiere que los sigan a Él, que los que hacen la voluntad de Él siempre van a estar a la cabeza, y los que cometen pecado, eso están en cola, y están endeudados y están en cosas. Por eso es que son pobres, porque están en maldición. Epa, y eso lo agarran de la Biblia. Están en pecado los hermanos. Pero hay otras iglesias que dicen, mira, los ricos no entrarán al reino de los cielos, así que ese rico es malo, y ese hermano tiene plata y ese hermano debe estar en pecado también. Y es terrible, porque entonces conocemos la Biblia, pero agarramos extractos de la Biblia para entonces juzgar a las otras personas, criticar a las otras personas, sin nosotros evaluarlas. La pregunta, ¿y tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano porque me sé toda la Biblia, la leída del Génesis al Apocalipsis. Ah, wow, excelente. Pero ¿para qué la leíste? ¿Para qué quieres leer la Biblia? ¿Para conocer y juzgar? ¿Y agarrar y darle golpe al otro? ¿O cuál es la esencia principal de la Biblia? ¿Cuál es la esencia real de la Biblia? ¿Para qué vino Jesús? Porque la Biblia del Génesis y el Apocalipsis es de Jesús. Trata todo sobre Jesús. Toda la genealogía de Jesús, cómo vino cada una de las cosas. Pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el filtro que debemos utilizar? Y no agarrar pasajes por conveniencia. Y aquí se nos da una referencia. ¿Para qué quiere aprender la Biblia? Para jugar. Acá, Juan 13:35 nos da una clave. Juan 13:35 dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan unos por otros será la clave de que de verdad ustedes son mis discípulos. Soy cristiano, me sé la Biblia, pero para acusar, juzgar y reprimir al otro, pero no muestro amor. Así que vengo todos los domingos a la iglesia, y como soy cristiano voy a la iglesia, canto al lado, pero después juzgo a la otra persona, juzgo al hermano, envidio al hermano, digo mentiras. O sea, conozco la Biblia, pero no vivo la Biblia. No tengo ese amor, y ese es el filtro, el amor. Y es lo que Jesús le enseñaba a los fariseos. Porque cada vez que Jesús hacía un milagro y ellos querían la tradición, ¿por qué haces ese milagro un sábado? Y Jesús le decía: ¿y por qué no? ¿Por qué no puedes mostrar amor? ¿Por qué no puedes mostrar misericordia? ¿Por qué no puedes hacer eso? Otro pasaje en Mateo 22, 37, 39, Jesús contestó: 2 mandamientos. ¿Cuáles son los 2 mandamientos más importantes? Le hicieron la pregunta a Jesús. Jesús, ¿qué es lo más importante? Jesús dice: 1, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y ellos se quedaron allí. Oye, si esto es así, estoy bien, porque yo amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi cuerpo. Pero Jesús les dice: este es el primero y más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Está bien, amas a Dios, pero una forma de mostrar ese amor a Dios es amando al prójimo como te amas a ti mismo. Parece que los fariseos se quedaban en el primero. Bueno, yo amo a Dios, mira, o sea, estoy haciendo las cosas por Dios y hago todo para Dios. Pero en realidad lo estás haciendo para Dios, o lo estás haciendo para inflar tu ego. Ayer lo leíamos con David Marixa, esa parte cuando oraban, que decía la palabra: epa, hay quienes oran en público para que vean, mira, está orando en público. Y decía la palabra: no cuentes lo que hagas con tu mano izquierda con la derecha. Es mejor que quede en secreto y que Dios te dé la recompensa. Pero hay quien hace esas cosas buenas para mostrarse y ver: mira, estoy ayudando, estoy dando, mira lo bueno que soy. Mira lo bueno que soy. Pero el Señor se fija más en el corazón. El Señor se fija más en tu corazón. Y estás viendo, realmente estás amando al prójimo.
Y esta parte acá es interesante porque la gente a veces se queda en el 39 y no llega al 40. Mira lo que dice el 40. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Como que diciéndole a los fariseos, mira, toda la ley que ustedes dicen, toda la ley de la cual ustedes están, y lo que dicen los profetas, se basan en estos dos mandamientos. Uno, ama a Dios por sobre todas las cosas, y dos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí la pregunta, ese es el filtro de la Biblia, y eso es lo que Dios quiere, que leas la Biblia, que aprendas la Biblia, pero para mostrar amor, para mostrar amor, para dar amor, porque vemos un Antiguo Testamento donde ciertamente era ojo por ojo, diente por diente, pero era difícil cumplirla, era difícil subir a la vida eterna haciéndolo así, porque era el hombre con su fuerza, y ahí vino Dios en su gracia, pero con la gracia, y en esa gracia murió Cristo, para que no fuera por hechos, sino por fe. Sino por fe, sino por gracia. ¿Saben? Este miércoles pasado, estábamos haciendo el altar familiar, y haciendo el altar familiar, leímos ese día sobre el hijo pródigo, ¿no? Sobre la historia del hijo pródigo. Y estábamos analizando, porque tú lo lees 3 veces en familia y tú lo vas analizando. Y hubo momentos en que yo me molesté, porque yo me vi como el hijo mayor. Yo vi como el hijo mayor y dije, ajá, ya va. O sea, pero seamos honestos, yo también me hubiera molestado si el hermano mío va a mi papá y le da la plata, él va y se gasta toda la plata, con toda la broma, viene aquí y el becerro que yo quería para mi fiesta, para mi broma, que nunca me han dado, se lo van a dar. ¿Ah? Seamos sinceros, no nos hubiéramos molestado. O sea, yo me molestaba. No, o sea, ya va, o sea, tanto esfuerzo, tantas cosas que yo hago y tanta broma, yo venía gente así, ay sí, ya, me metí, ¡pum! Listo, ya, otra vez, ven. Oye, eso molestaba. Y de repente al otro día orando, el Señor mostraba, porque es que te fijas en las obras que haces. Y tú no vas a tener salvación por las obras que hagas, sino por la fe que tengas. Y esa fe que tú tienes es la que te va a llevar a hacer las cosas bien. Esa fe que tú tienes con el Espíritu Santo es el que te va a mostrar a hacer cada paso bien de las cosas. Lo que pasa es que te estás fijando en lo que estás haciendo y no en el amor. Porque si ves con los ojos que yo vi al muchacho, yo lo vi con un ojo de amor, con un ojo de arrepentimiento, de que él estaba arrepentido. Y que si estaba arrepentido, le puedo dar mis brazos. Porque lo que pasa es que como ahora estás acá y estás tranquilo, porque ya estás, se te olvida cuando no estabas. Y cuando tú también eras un hijo pródigo. Se te olvida cuando yo te perdoné, cuando yo te amé a ti también. Y a veces se nos olvida eso, ¿sabes? Se nos olvida de dónde venimos. Y nos concentramos más en todo lo que hemos hecho, como que, bueno, ay, ¿por qué le vamos a dar a este? ¿Y por qué no? Se te olvida que tú tampoco tenías y que ese amor se te dio a ti. Y ahí es donde nosotros tenemos que repensar y entender. La Biblia y Jesús vino, fue a mostrar ese amor. Fue a mostrar ese amor. De hecho, Él se fijaba en el corazón de las personas. Se fijaba en el corazón de la persona. Los milagros que hizo, muchos de los milagros de sanidad que hizo era por la fe de las personas. Recuerda que siempre que le llegaban decía, ¿tú crees que yo puedo? Sí, que se haga como tú has creído. Siempre era por la fe de la persona, como tú has creído, que se haga. Y ahí vemos un Dios que no es un Dios de lástima, sino un Dios de fe. Porque no, ay, pobrecito, está enfermo, lo voy a... De hecho dice que cuando estuvo allí en Nazaret no hubo muchos milagros, porque la gente no creía en Él. O sea, ¿habían enfermos? Sí, pero porque no hubo milagros, porque no creían en Él. O sea, como no creen, bueno, allá el asunto es tuyo, no mío. Pero todo el que cree, ese recibe. Todo el que cree, recibe. Y ahí le llega ese hombre rico, y ese hombre rico llega, mira, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Y Jesús le dijo, maestro, bueno solo hay uno, ese es Dios. Lo segundo que tienes que hacer es cumplir la ley. Ya la cumplí toda, imagínate. Ya la cumplí toda. Mira el orgullo de ese hombre rico. Ya la cumplí toda. Bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí lo ponchó. Y lo ponchó porque ahora
Oye, eso sí me duele. Y ahí donde dice, mira, los ricos no entran, es más fácil que entre la aguja, el camello por la aguja, por el ojo de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos. Pero no era porque era rico, era por el corazón del chico. Porque fíjate que, y no era por los pobres que tenían que dar las cosas, porque fíjese que cuando esta mujer va con el frasco y se lo derrama a Jesús, ese frasco valía bastante. Que dijeron, ¿por qué no vendemos esto para hacerlo a los pobres? Si en realidad era por los pobres, Jesús le hubiera podido, ¿verdad? O sea, no me eches eso a mí, vale, dáselo a los pobres. No, era el corazón. Y Nicodemo, que también era un hombre rico, Jesús le dijo, está cerca. No era por el dinero, está cerca, era el corazón que ellos tenían. Era el corazón, y él ve el corazón. La pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué excusas colocas para no amar al otro? Pásala, Antonio. Romanos, dice Pablo, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. No debas nada a nadie. Si en todo caso tienes que deber, que sea el amor. Que sea el amor. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué excusas estás colocando en tu corazón para no amar al otro? ¿Qué excusa estás colocando para no amar? ¿Qué estamos colocando? Pasa, ¿no? Como discípulo, ¿cómo ves la Biblia? ¿Como un mazo en el cual sabes la Biblia para... acá te equivocaste. Mira, dijiste mentira, los mentirosos no entran al reino de los cielos. El Señor va a beber. Acuérdese, los borrachos no entran al reino de los cielos. ¿Sí? Esposa, cuando ves a la esposa, la Biblia dice que tienes que tratarme como Cristo trató a la iglesia. Y me estás tratando mal, ¡bum! Lanzazo allí. Y el esposo, sométete, porque la Biblia dice que la mujer tiene que someterse al hombre. ¿Y dónde estás sometiendo? Y ¡bum! Y usamos. Hijos, obedezcan a sus padres. ¡Ran! Y los hijos, padre, no esperen a sus hijos. Me estás esperando, papá. Y ¡ran! Y vemos la Biblia como mazazos. Y siempre estás ahí lanzando duro, lanzándole al otro. Juzgando al otro, viendo. ¿Usas la Biblia así? ¿O la usas como un espejo? Como ese espejo que te ves y te preguntas, wow, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué debo hacer para seguir amando al otro? ¿Qué debo hacer para transmitir amor al otro? Y te estás viendo a ti reflejando y viendo cómo puedes hacer para bendecir a otra persona. Esa es la forma de verlo. La pregunta, ¿cómo la estás usando? Esta semana, ¿cómo la usaste? ¿Te estás viendo así? Y sabes, pasa también con el mensaje, porque de repente tú estás acá, oye, y este hermanito que no vino, este mensaje era para él, ¿vale? No, no era para él, era para ti. Porque ahí también estás jugando cuando estás pensando en el otro, que este mensaje es para fulanito. No, el Señor quiere que lo escuche a ti. Si hubiera querido que lo escuchara él, él lo va a escuchar en su momento. Pero ahí vemos, ¿cómo lo ves? Y sabes, hay dos tipos de personas que han impactado nuestras vidas y han influido grandemente en nuestras vidas. Las personas que han herido tu corazón y las personas que han aportado valor a tu vida. Y hay personas que han herido tanto tu corazón, que han herido tanto tu vida, que te cuesta ver con amor a otro por esas heridas que te hicieron esas personas. Porque es que fuiste creciendo, y en ese crecimiento fuiste recibiendo látigos, fuiste recibiendo quejas, fuiste recibiendo cosas que luego para dar amor te cuesta, porque no lo recibiste. Y fue tan dura, pero tan dura la herida, que te cuesta transmitir ese amor. Pero también hay personas que han dado su amor por ti, que te han inspirado, que te han inspirado y animado a mejorar, así puedo hacer, sí puedo mejorar, sí puedo desarrollar, sí puedo hacer cosas, sí puedo desarrollarlo.
La pregunta, de esas dos personas, ¿en cuál piensas más? ¿En la que te hirió? Cada vez que vas a tomar una decisión, tomas esa decisión de acuerdo a esa herida. Inconscientemente a veces lo puedes hacer. Inconscientemente. Hieres al otro, humillas al otro. Y cuando digo inconscientemente es que como padre o como hermano tú no quieres herir al otro, pero terminas hiriendo porque así fue que creciste. Y terminas insultando porque así fue que creciste. Y terminas dañando la vida de la otra persona. Y te dañaron de esa manera. Y sabes, tú siempre hablas con esas dos personas, en especial con la que te hirió. Y hables con esa persona imaginariamente. Porque personalmente te cuesta hablar. Pero imaginariamente siempre las respuestas que estás dando estás haciendo de acuerdo a esas heridas que te hicieron. Y también piensas en esas personas que te aportaron y que te animaron. Y así actúan las personas. ¿Sabían que cada vez que se habla del perdón, el 80% de las personas anotan que las primeras personas que tienen que perdonar son a sus padres? Más del 80% personas anota, si hay alguien que tengo que perdonar es a mi mamá, es a mi papá. Y saben, los padres no tuvieron hijos para herirlos, porque no lo hieren intencionalmente, pero sin querer, por ignorar cosas, por no sanar, terminan hiriendo la vida y el corazón de sus hijos. Y tenemos hijos que están creciendo heridos. Personas que no van a la iglesia porque fueron heridas por alguien que sabía la Biblia. Alguien que fuiste creciendo y veías, él va a la iglesia, él es bueno, está leyendo la Biblia. Pero esta persona utilizaba la Biblia como excusa para lanzar mazazos. Y te llenó de mazazos, te llenó de mazazos, te llenó de mazazos, a tal punto que tú no quieres ir a la iglesia. Y hace tiempo tuve la oportunidad de estar viajando a Punto Fijo con una familia, donde la esposa me dice, ¿sabes que mi esposo comenzó a ir a la iglesia cristiana? Y comenzó a reunirse con la gente de la Buena Nueva del norte de Punto Fijo. Y el pastor venía y todo se veía bien bonito. Pero cuando vi que lo estaban como convenciendo, cuenta ella, cuando lo estaban convenciendo, me dio un miedo que me fui a hablar con el cura y a decirle al cura que mira, se están llevando, tienes que buscarlo, tenemos que hacer cosas. Y empezó ella a llamar a las tías que estaban en las legiones de María, mira, este hombre se está yendo para allá, hay que rescatarlo. Y empezó ella a hablar con las hijas, que eran adolescentes, hay que obligar a su papá a ir a la iglesia católica, porque se lo están llevando. Y él comenzó a ir a la iglesia católica y después iba allí a la evangélica y ahí estaba, en la cristiana, en la católica, en la cristiana. Y las hijas le decían, mamá, pero ya deja quieto a mi papá, que si quiere ir para allá, que vaya para allá, ¿cuál es el problema? Pero era tanta la discusión que el hombre dijo, ya, no voy más para allá, me quedo acá. Me quedo acá en la iglesia católica. Y ellos me están contando esto. Y yo le pregunto, y él venía para acá, para Caracas, y me dice, Jesús, pero no lo vas a llevar para la iglesia. O sea, no me lo vas a meter yo no vale, tranquila, o sea, pero no entiendo por qué ves así. ¿Por qué ves así a los cristianos? No, porque mi mamá ha sido evangélica toda la vida. Y mi mamá es una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Y le ha agarrado tanta rabia a los evangélicos que no quiero que mi familia sea evangélica. Y yo le digo, lo que tú estás viendo en tu corazón es a tu mamá. Y tú piensas que todos son como tu mamá. Y en esos días había visto un meme de esos que salen en las redes, ¿no? Donde está un mexicano que dice, ¿sabes qué? Que soñé que llegué al cielo, pero cuando llegué al cielo me encontré con San Pedro y San Pedro decía, no puedes entrar. Pero ¿cómo no voy a entrar, chicos, si yo me sé la Biblia? ¿Cómo vas a hacer si yo rezaba? Y San Pedro, no, porque es que tú estabas en la religión equivocada. Y el hombre dice, pues no entré al cielo porque estaba en la religión equivocada. Bueno, para no perder ahí el asunto y saber cuál era la verdadera, le pregunté, mira, ¿y cuál sí era la verdadera? Me dijo, los testigos de Jehová. ¡No puede ser! ¿Cuántos llegaron a tocarme la puerta? Yo no hice caso. Y eso sí me dio risa. Y yo le decía a ella, porque ella lo había visto, me lo había mostrado,
¿Tú te imaginas que tú llegas allá arriba y te digan que era esa cristiana? Y dice el esposo que estaba ahí, mira, pero le digo a San Pedro, déjame entrar a mí, que la copa fue de ella, que no me dejó ir para la asunto. Pero le abro mi corazón y empiezo a decirle cómo fue que yo llegué a la iglesia. Porque ella me dice, Jesús, pero para ti es fácil porque tú todo el tiempo... Yo no era así. Mi vida era esta, y si quieres pregúntale a los amigos de acá para que tú veas cómo era. Pero empecé a la iglesia y empecé a ver la iglesia de una manera diferente. Y empecé a contarle y a hablarle cómo era el asunto y dijo, wow, pero es muy diferente a cómo... Porque es que creciste viendo una mamá que iba a la iglesia, pero que iba y te maltrataba luego. A tal punto que le agarraste rabia a los cristianos evangélicos. Cristianos evangélicos que iban a la iglesia evangélica y que luego iban y maltrataban en la casa. Papá y mamá que iban a la iglesia, pero luego papá maltrataba a la mamá y el hijo lo veía. Y el hijo fue creciendo. Y después le dijo, ¿para qué voy a ir si estos iban a la iglesia y después papá mataba a mi mamá? Pues una cosa era en la iglesia y otra cosa era en la casa. Iban y se daban golpes en el pecho porque estaban en la iglesia, pero después iban y hablaban mal del vecino, criticaban al vecino, robaban, decían mentiras. Pero si llegaba el pastor mostraban una cara. Y eso es lo que ha dañado. Eso es lo que ha dañado a muchas personas, que no vienen a la iglesia por eso. Eso es lo que ha dañado tal vez tu vida. Y por eso te cuesta amar. Y por eso te cuesta relacionarte. Por eso te cuesta ver y desarrollar cosas. Así que, ¿cómo vas a influir tú ahora en las personas? ¿De qué manera tú vas a influir? ¿De qué manera tú ahora vas a tocar el corazón de las personas? ¿Cómo vas a influir en sus vidas? Porque sabes, llegó un punto donde tú creciste y fuiste marcado. Pero la manera en que vas a influir, si deseas influir en el futuro de la gente, tienes dos opciones. Y estas son las dos opciones. Puedes herirlos o puedes amarlos profundamente. A lo mejor tú creciste y creciste herido porque los que te rodeaban te herían y te herían. O te amaron tan profundamente que se te hace fácil amar a otros. Se te hace fácil poder desarrollar amor a otros. Padres, tienes dos opciones. O amas profundamente a tus hijos y ellos van a crecer y van a permanecer en el amor de Dios gracias al amor que tú le estás dando, o lo vas a herir tan fuerte que cuando sean grandes no van a querer estar en la iglesia, porque van a decir, mi papá y mamá iban a la iglesia, pero bien, no aplicaban lo que estaba en la Biblia, no nos amaban, no nos respetaban, no nos escuchaban, no nos dedicaban tiempo, no cumplían lo que dice la palabra. Vas a influir en tus hijos. Y cuando ellos estén grandes, van a ir tal vez a un retiro y van a perdonar. Ojalá no esté tu nombre. Tu nombre estará si los quieres. Pero si lo amas profundamente, en esa lista tú no aparecerás. Más bien los inspirarás a transmitir amor, a dar amor. Y es increíble, de chiquitico. Ahorita estaba Freddy tocando aquí, estaba Samuelito aquí al lado de Juan, y veía a Samuelito aplaudiendo, a Josué Samuel aplaudiendo, porque veía acá a Freddy tocando y volteaba hacia atrás buscando a la mamá y veía a su mamá aplaudiendo y él aplaudía y decía, wow, qué increíble, el niño está viniendo a la iglesia porque está viendo a su papá viniendo a la iglesia, qué extraordinario. Ojalá Freddy y la campeona también muestren ese amor en casa, para que él siga creciendo en ese amor y vea en la iglesia era un punto de amor, y no como la mamá de esta campeona que iba entonces a la iglesia con su papá, pero luego iba a chambardear y a lanzar duro para la casa, porque ya cuando sea grande, fíjate la rabia tan grande que siente ella, que no quiere nada, pero su punto es la herida que tiene con su mamá. Tremendo, ¿no?
¿Cómo vas a influir? ¿Cómo vas a influir tú ahora? ¿Cómo vas a influir en tu hijo? ¿Cómo vas a influir en tu pareja? ¿Cómo vas a influir en tus hermanos? ¿Cómo vas a influir en tu familia? ¿Cómo vas a influir en tus vecinos? Y eso se hace a través del amor. Lo que decidas va a impactar la vida de las personas que te rodean. O los impactas para bien, amándoles profundamente, o los impactas para mal, hiriéndolos profundamente, que no van a querer nada con Dios. Lo que decidas va a impactar. Ahora, los discípulos de Jesús han decidido amar profundamente. Gracias a los discípulos de Jesús que decidieron amarnos profundamente, es que nosotros hoy, 2023 años después, estamos hablando de la palabra de Dios. Porque ellos decidieron amar. Porque sabes que en ese primer siglo no había Biblias y no podían decir soy cristiano, porque los estaban persiguiendo para matarlos. Y uno se dice, tú ahorita puedes ver, oye, ¿quiénes son cristianos? Y puedes identificar cristianos porque de repente yo soy cristiano, tengo la Biblia, y dices, ay, ese es un cristiano, y va. Pero en ese tiempo no era. En ese tiempo la única forma de mostrar que eras cristiano era a través del amor. Si ellos veían amándote profundamente a otro, si ellos veían dando lo mejor de ti por otro, si ellos veían que tú perdonabas al que te hizo mal, ellos decían, él es cristiano. Porque mira cómo lo ofendió, mira cómo este le insultó, mira cómo este le maltrató, y ahora él lo perdonó. Él es cristiano. Pero podían venir otros, yo soy cristiano, pero entonces le hacían mal y agarraban odio, rabia, rencor. Y entonces decían, bueno, pero no veo que sea cristiano, porque no está viviendo. Así era que ellos identificaron eso, a través del amor profundo. ¿Qué requiere entonces el amor de mí? Pregúntate, ¿qué requiere? Haga la pregunta, ¿qué requiere el amor de mí? Pregúntate, ¿qué requiere el amor de mí? ¿Qué requiere el amor de mí? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos toda esta semana. ¿Qué requiere el amor de mí para con mi esposa? ¿Qué requiere el amor de mí para mi hijo? ¿Qué requiere el amor que yo haga? ¿Qué requiere el amor de mí para yo hacer con los clientes? ¿Qué requiere el amor de mí para yo hacer con mis compañeros de trabajo? ¿Qué requiere el amor de mí para que yo dé por los vecinos? ¿Qué requiere el amor de mí? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué requiere el amor? Porque el filtro es el amor. Si vas a saber la Biblia, es para mostrar amor. ¿Qué requiere el amor de mí por esa persona que me cae mal? Pero que Jesús también murió por él y por ella. Jesús murió por él y por ella. Él les valora. ¿Qué requiere el amor de ti para con esa persona? Ahora, ¿qué requiere el amor de mí? El amor requiere de ti tres cosas. Y la primera, el amor requiere de mí, pasa la que no hagas nada que te haga daño. El amor requiere de ti que tú no hagas nada que te haga daño. Porque cuando tú te haces daño, a Dios le duele porque Dios te ama. Y te ama tanto que le duele cuando tú te haces cosas que te van a dañar, que no le van a beneficiar. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando haces cosas, entras en un vicio. Por ejemplo, el alcohol. Bueno, pero eso no daña a otro, me daña a mí. Pero te daña, te perjudica, te limita. Cuando haces cosas que te dañen a ti, te va a perjudicar. Y el amor requiere de ti que estés pendiente. Si lo que te estás haciendo te está haciendo daño a ti, tal vez ves pornografía y dices, no le hago daño a nadie, pero te estás haciendo daño a ti, le estás haciendo daño a tu pensamiento y a la larga le va a hacer daño a otro. Tal vez estás diciendo mentiras y eso a la larga te va a hacer daño. Porque todo pecado que cometas a la larga te va a hacer daño, te va a perjudicar. Tal vez estás viniendo a la iglesia y luego vas a la casa y tienes un vicio y ese vicio te está cacheteando. Y una cosa es lo que muestras en la iglesia y otra cosa es ese vicio que te está dañando. Pero tú sabes que ese vicio te está dañando y tienes que dejarlo.
Tal vez son las emociones negativas que explotas y te llenas de rabia con la gente, le insultas y le maltratas y piensas mal de otras personas. Eso te hace daño. El tener pensamientos negativos. Tú sabes que Filipenses dice: piensa en todo lo puro, en todo lo recto, en todo lo que es digno de pensar, en todo lo que es honroso. Pero te llenas más de lo negativo. Es que no servimos, es que no tenemos, es que este país, es que la crisis, es que esto no va a servir, es que esto no se va a dar, es que esto no se va a hacer. Es que piensas tan en lo negativo que tú piensas no le haces daño a nadie, te estás haciendo daño a ti. Porque cuando piensas en lo malo estás dañando tu pensamiento, estás dañando el cuerpo de Cristo. Porque ese pensamiento te lleva a la enfermedad. Ese pensamiento te lleva a dañarte. Me decía una campeona que está en grupos con nosotros de las mesas, dice: fue tan el pensamiento terrible que pensé que me deprimí. Y en la depresión, ahora me han salido problemas en la tiroides, me han salido problemas de no sé qué, problemas en el cuerpo que se están manifestando, y todo arrancó por pensamientos. Te haces daño cuando no piensas las cosas buenas. Te haces daño cuando prefieres agarrar lo negativo y hacerle caso al resultado negativo, en vez de hacerle caso a lo que dice la palabra. ¿Qué le quiere el amor de mí? Que no hagas nada que hiera para atrás. Que no hagas nada que hiera a alguien más. Primero, el amor requiere de ti que no hagas algo que te dañe a ti. Pero segundo, requiere que no hagas daño a otras personas. Que no hagas cosas que hieran al otro. Que pienses en el otro. Que pienses: le estoy haciendo daño. Lo estoy hiriendo. Esto lo va a herir. Esta forma de decirle esto lo va a herir, lo va a dañar. No hagas eso, porque tú sabes que eso te hiere a ti. Tú fuiste creciendo y tú sabes cómo te hirió tu padre, cómo te hirió tu madre. No hagas lo que ellos hacían contigo. A lo mejor lo haces inconscientemente, pero es interesante que hoy seas consciente y pienses cómo eso te dañó, para que no lo repitas con los tuyos. Para que los tuyos puedan amar. No hagas nada que hiera al otro. ¿Sabes? Cuando engañas a tu pareja y chateas con otra persona, eso daña al otro, lo va a herir. A la larga lo va a herir. Y luego tienes que ir a pedir perdón. Y luego tienes que pedir disculpas. Porque sabes que está dañando a la otra persona. Y eso le va a doler a la otra persona. Pero tienes que dar el paso y abrir tu corazón y decir: ¿sabes qué? Fallé, cometí este error. Y sabes, cuando tienes que decir algo, cuando lo quieres hablar pero te tiembla todo el cuerpo, te tiembla el corazón, porque piensas que la gente te va a juzgar, que la gente va a hablar mal tuyo, que la gente va... Y eso lo usa el enemigo para que tú no confieses el pecado. El enemigo usa para que no confieses el pecado, la mentira, el miedo, el pensar: todo el mundo me va a juzgar. Y sabes que nadie te va a juzgar. Dios abre sus brazos y te dice: ven, que yo te amo. Amén. Ven, que yo te recibo. Porque eres mi hijo, yo morí por ti en la cruz del Calvario. Y esa mentira que el enemigo te está metiendo te está dañando, pero a la larga va a dañar a otro. No hagas lo que hiera a otra persona. Y lo tercero, el amor requiere de mí que no dejes que nada te domine. Porque cuando algo te domina, te aleja de amar a Dios. Cuando la mentira te domina, te alejas y dejas de amar a otros. Cuando el licor te domina, te alejas de amar a las personas porque estás pensando en el pecado. Cuando la pornografía te domina, te alejas porque estás pensando en eso y no estás pensando en cómo acercarte. Cuando las emociones negativas te dominan, cuando eres iracundo, insultas, maltratas y eso te domina, te está alejando del amor a otros. Porque sabes que esas emociones negativas están insultando, están maltratando, están hiriendo a otras personas. Y como eso te está dominando, está dañando a otras personas. Le estás dañando el corazón. Y recuerda que eso impacta. ¿Cuál es tu excusa para no dar amor? ¿Cuál es tu excusa para no mostrar amor? Y decía primera de Juan: el amor verdadero echa fuera todo el temor. Porque ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien no ves, pero odias a tu hermano a quien ves? ¿Cuál es la excusa que tal vez usamos para no perdonar? ¿O
o para llenarnos de rencor, de rabia, de ira. ¿Cuál es la excusa? Si el Señor requiere que eso no te domine, el amor requiere de ti que no hagas daño, no hagas cosas que te dañen a ti, no hagas cosas que hieran a otros, y no dejes que algo te domine, porque eso malo que te domina te esclaviza. Que si alguien te va a dominar, que sea el Espíritu Santo, para amar a Dios y para amar a tu prójimo como Él nos amó a nosotros. Las personas siguen la fe cristiana por el amor que ve que nos manifestamos unos a otros. El cristianismo se ha mantenido, la iglesia cristiana se ha mantenido por el amor que nos tenemos unos a otros. No haga que esa llama de amor se apague. No haga que esa llama de amor se mengue. Sino sigue mostrando amor. Sigue mostrando amor. Sigue guiando, sigue dirigiendo. Y esto es interesante porque vimos en una parte de la serie donde si algún hermano está en falta hay que llamarle la atención, ¿se acuerdan? Pero hay que llamarle la atención sabiamente, como dice Mateos 18, llámalo en secreto, hermano, ven, porque le vas a llamar la atención no en juicio, no en plan de juzgarlo, sino en plan de ver algo que lo está dañando. Y como le amas, te le acercas, hermano, ven, ¿qué te está pasando? Dice la palabra, habla con él. Y si él acepta, te ganas a uno. Y si no acepta, búscate 2 o 3. Y si no acepta, búscate a la comunidad. Y si no acepta, mira, ya ahí sí, ya. Pero mira los pasos. No es que llegaste de una, chao, mira, porque la palabra dice que. No, vas por pasos. Pero vas mostrando amor. Y los vas viendo con amor. Y estás orando con ellos por amor. Entonces, los discípulos cambiaron al mundo con el amor. Nosotros podemos seguir impactando a este mundo por el amor que sentimos. Que cuando veas a un cliente, veas al cliente por amor. Que cuando veas a tu jefe, a tu líder, lo veas por amor. Que cuando veas a tu pareja, pregúntate, ¿qué le quiere el amor de mí para que le dé a mi pareja? ¿Qué le quiere el amor de mí para que le dé a mis hijos? ¿Qué le quiere el amor de mí para que le dé a este vecino que me cae mal? ¿Qué le quiere el amor de mí para con ese jefe que tengo? ¿Qué le quiere el amor de mí? Y cuando tú ves lo que el amor requiere, haz esa acción. Porque eso es lo que nos va a hacer la diferencia. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque eres un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, eres un Dios misericordioso, Dios amado. Gracias, Dios, porque nos amaste. Gracias porque diste tu palabra, Señor. No para que lo usemos de excusas, no para que lo usemos como un mazo para latigar a la gente, para golpear a la gente, sino para verla como un espejo y evaluarnos constantemente, Señor. Gracias por el amor que tuviste, Dios, que enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, para hacernos hijos tuyos, para que tuviéramos acceso directo para contigo, Dios. Gracias. Padre, ayúdanos a tener amor, amarte a ti por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, Señor, como a nosotros mismos, que podamos amarte, que podamos honrarte, que podamos glorificarte a ti, Señor, a través del amor. Ayúdanos a no hacer cosas que nos hagan daño. Ayúdanos a no hacer cosas que hieran a otra persona. Ayúdanos a dejar las cosas que nos dominan para que podamos amarte a ti, Señor, y que esta semana podamos preguntar sobre lo que requiere el amor de nosotros, lo que requiere el amor, lo que requieres tú que nosotros hagamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que tengas una excelente semana. Recuerda compartir con otros lo que más te impactó sobre el mensaje de hoy. Te esperamos el próximo domingo para juntos disfrutar del servicio.